Debate entre los diferentes candidatos a la presidencia: Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Casado. Hoy estamos a 23 del mes de abril del 2019. Bueno, una vez que he podido ver el debate, a mí me ha parecido que Pablo ha estado muy sosegado, muy tranquilo, y que ha sido el que mejor ha expuesto sus ideas, su programa electoral. Ya vimos cómo Pedro Sánchez también ha estado bien, pero creo que Pablo Iglesias estuvo mejor. Entre el PP y Ciudadanos, hemos podido ver que siempre se mantuvieron siempre como contrincantes realmente, pero a la hora de la verdad sabemos que se unifican con mucha facilidad a la hora de obtener unos buenos resultados. Yo personalmente creo que Pablo Iglesias ha estado muy bien, pero muy bien, aunque he escuchado ya a algunos periodistas que dan a Albert Rivera como ganador del debate, pero para nadie es un secreto que Pablo Iglesias en los últimos tiempos ha venido luchando contra un sistema realmente, completamente, tanto de periodistas como de algunos mandatarios, o sea, digo, algunos personajes que ocupan cargos importantes. Pero sin lugar a dudas, yo le dejaré el debate para que ustedes lo vean, lo analicen y saquen sus propias conclusiones, que nadie les cuente, que ningún comentarista le imponga sus ideas, ni cree opinión en vosotros, sino que seáis vosotros mismos quienes podáis sacar la conclusión, quienes digáis la última palabra. Buenos amigos. Pablo Casado, buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor Rivera. Buenas noches. Bienvenido, Pablo Iglesias. Gracias a los cuatro por aceptar la invitación de la Radio y Televisión Pública para estar en este debate. No voy a insistir en los detalles, los conocen bien de cómo está programado este debate. En parte depende de ustedes que tenga agilidad, que puedan disipar dudas. Lo comentaba antes, estamos en un escenario electoral muy abierto y ustedes tienen que mirar no solo para la parroquia, sino también para los indecisos. Ya saben que son cuatro bloques. El primero será de política económica, fiscal y empleo, y el último de eso tan difuso, pero que los electores quieren saber tan de mano como son los posibles pactos electorales. Habrá también un minuto de oro al final, según las reglas pactadas del sorteo, y también uno de entrada para fijar posiciones, y por ello empezamos. Una pregunta común a los cuatro, empezamos por el señor Rivera, conforme al sorteo realizado. ¿Por qué los ciudadanos tienen que confiar en ustedes? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los españoles. Pero quiero dedicar los primeros segundos a las víctimas del terrorismo en Sri Lanka. Han muerto 2 españoles. Descansen en paz y un abrazo para su familia. Pero estamos hoy aquí en este debate, señores, de milagro. El señor Sánchez lleva una semana intentando que no se produzca este debate, intentando evitar que la tele pública haga un debate para todos. Por suerte, la democracia se ha impuesto. El señor Sánchez, la señora Rosa María Mateo, directora de esta casa presidenta, han intentado que no se produzca el debate. Debería dimitir la señora Mateo, y el señor Sánchez debe saber que esta casa no es suya, señor Sánchez. Es de todos los españoles, porque la pagamos con el dinero de todos. El señor Sánchez no se conforma con colocar a dedo a la presidenta de Televisión Española, lo ha hecho en correos, lo ha hecho manipulando el CIS, lo ha hecho colocando amigos y enchufados en empresas públicas, hasta 500 cargos, pero además ahora quiere indultar. Lleva en la frente la palabra indulto para indultar a sus socios separatistas que han dado un golpe de Estado. Yo no quiero indultos, yo quiero justicia, que se cumplan las sentencias si son condenatorias. Pero tengo una buena noticia para todos los españoles. Vamos a ir a votar, podremos enviar a la oposición a este gobierno y habrá un gobierno de cambio que recupere la dignidad para todos los españoles. Su primer minuto, Pablo Iglesias. En primer lugar, Xavier, yo quería dar las gracias a los trabajadores de esta casa, a los trabajadores de Radio Televisión Española, por su defensa de la independencia de este medio. Yo creo que independientemente de lo que pensemos aquí, todos deberíamos tener claro que la televisión pública nunca más puede ser el brazo mediático de ningún gobierno. A partir de ahí, creo que habría que legislar de una vez para que estos debates fueran obligatorios, no uno, unos cuantos más. Y si en algún sitio tienen que ser obligatorios los debates, es en la pública. Creo que todos sabemos también aquí que un debate como este es mucho más importante que la propaganda electoral, que los carteles que todos ponemos. Y creo que precisamente por eso hoy toca que discutamos aquí de las propuestas que cada uno tenemos, en empleo, en vivienda, en justicia fiscal, sin insultos, sin monólogos, para que la gente tenga elementos de juicio útiles para decidir su voto.
Señor Sánchez, su turno. Buenas noches. En este debate ustedes van a escuchar dos historias. Una es la que cuenta a diario la derecha. Según ellos, España iba maravillosamente bien hasta que los malvados socialistas presentaron una moción de censura. Es verdad que había algunos detalles que se pasaban por alto. Por ejemplo, 2 referéndums ilegales, una declaración ilegal de independencia en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, los recortes que aumentaron la desigualdad en nuestro país y, sin duda alguna, una sentencia demoledora contra la corrupción del Partido Popular. Pero salvo estos pequeños detalles, para la derecha española todo iba maravillosamente bien en nuestro país. Esta es la historia que ha contado la derecha durante estos 10 meses en el gobierno del Partido Socialista. Nosotros, en cambio, lo que vamos a hacer es explicarles qué hemos hecho durante estos 10 meses. Nosotros hemos puesto rumbo a una España de justicia social, de limpieza y, por tanto, de desterrar la corrupción y, finalmente, también de convivencia. Por tanto, la pregunta que tienen que responder todos los españoles es esa. ¿Queremos que España continúe avanzando o retroceda el próximo 28 de abril? Pablo Casado, su minuto, su primer minuto. Queridos españoles, buenas noches y gracias por prestarnos su atención. Tenemos que decir por qué hemos llegado a este punto, por qué hay elecciones, por qué hay un debate electoral. Hace 9 meses había un gobierno en España, del Partido Popular, que creaba 2 millones de empleos, que bajaba impuestos, que revalorizaba las pensiones y el servicio de salud y de educación, que había llevado a los golpistas de Puigdemont al banquillo y que había aprobado la prisión permanente revisable contra los delincuentes más graves y los terroristas. Quizá por eso el señor Torra y el señor Otegi apoyaron la moción de censura que presentó Pedro Sánchez. Y quizá por ello ya han dicho esta semana que le volverían a apoyar si suman después de estas elecciones generales. Pero tenemos que dejar muy claro que si nadie había hecho tanto daño a España en tan poco tiempo, también podemos decir que se puede remediar, con la alternativa de un Partido Popular que volverá a garantizar la unidad de España, revalorizar las pensiones, bajar impuestos, también apostar por la política social y que es la única alternativa presente en este plató, aunque faltan los independentistas y los batasunos ya representados por Pedro Sánchez. Una vez más volveremos a echarnos a España a las espaldas para sacarlo de la crisis y de la fractura que la izquierda siempre causa. Bueno, hechas las presentaciones en sociedad, en este debate llegan los bloques. El primero es política económica, fiscal y empleo. Ya saben que tendrán 1 minuto y medio cada uno, que lo pueden consumir entero o no, pero no sería acumulable para los otros 3, donde sí ya podrían, y además se lo agradecemos, cruzarse con ofertas, contraofertas. Pero primero estamos en la Radio Televisión Pública, queremos escucharles. Se habla mucho en los últimos tiempos de que se han diluido las fronteras o las aristas entre izquierda y derecha, pero quizás sea en política económica y fiscal, sobre todo, por lo menos escuchándoles en esta campaña o precampaña, donde aún se mantienen diferencias. Hemos escuchado propuestas de bajar impuestos, propuestas de subirlos en algunos tramos, de mantenerlos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer con la política fiscal, con los impuestos? Empezamos por usted, señor Casado. ¿Qué va a hacer el Partido Popular si llega a la Moncloa? Bueno, España ya no va bien y yo me quiero dirigir a esos españoles que recuerdan en carne propia muy recientemente cómo en el gobierno del señor Rodríguez Zapatero 3,5 millones se fueron a la calle. Quiero acordarme de esos 3 millones de funcionarios que vieron cómo se recortaba su sueldo en un 5% y también se suprimía su paga extraordinaria, con el voto del diputado Sánchez también. Quiero recordar a esos pensionistas, a esos 9 millones de pensionistas que también vieron su pensión congelada. Y por eso lo que yo quiero decir es que necesitamos, una vez más, crear empleo. Yo me comprometo a crear 2 millones de empleos la próxima legislatura, como veníamos haciendo, 500.000 al año. Y para hacerlo, quiero lanzar la mayor revolución fiscal de la historia. Queremos bajar el impuesto de la renta por debajo del 40%, el de sociedades por debajo del 20%, suprimir el de sucesiones, el de donaciones, el de patrimonio y el de actos jurídicos documentados, bonificar el ahorro con 8.000 euros de deducción al año para el plan de pensiones de ahorro o vivienda de cada español. Y eso supone directamente 700 euros más de ahorro para cada contribuyente, o con la tarifa plana que queremos prorrogar hasta 2 años o 3 años para los autónomos más vulnerables, es un ahorro de 2.500 euros al año. Por eso nosotros lo que queremos hacer es decir que bajando impuestos, generando más crecimiento económico, se puede generar más empleo para sufragar también los servicios sociales que otros han puesto en riesgo, no solo en el actual gobierno, sino también en el anterior de Zapatero y en el de los años 90 del señor González. Señor Sánchez. Hay muchos factores que influyen en la buena marcha de una economía. Sin duda alguna la corrupción lo es. También la confrontación territorial, porque incide en la confianza que puedan tener los actores económicos en la marcha de una economía. También la desigualdad. Nuestro país, durante estos 7 años de gobierno del Partido Popular, ha aumentado hasta el puesto número 3 en Europa los índices de pobreza infantil. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros durante estos 10 meses? Lo que hemos intentado es conciliar crecimiento económico con justicia social, que el crecimiento económico sea útil y, por tanto, se redistribuya entre las capas más vulnerables de nuestra sociedad.
Y esto lo hemos hecho, desgraciadamente, con la oposición de las dos derechas aquí presentes, con bloqueos parlamentarios que han impedido el debate y la aprobación de iniciativas parlamentarias para la mayoría social de este país. Hasta en 403 ocasiones el Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado iniciativas que eran buenas para la gente, votaran lo que votaran. Por eso aprobamos los reales decretos leyes en los viernes sociales. A la derecha no le gustan los reales decretos leyes, porque dicen primero que son caros, pero hemos demostrado que es mucho más barato recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años que, por ejemplo, rescatar las autopistas, como hizo la anterior administración. 2.000 millones de euros se gastaron en el rescate de las autopistas. Tampoco le gustan los reales decretos leyes porque dicen que son poco democráticos. Es verdad que se olvidan de que cuando ellos gobernaban con mayoría absoluta, aprobaron un real decreto ley que amnistiaba fiscalmente a Rato, a Bárcenas y a los corruptos del Partido Popular. Esta es la diferencia. Nosotros apostamos por la mayoría social y ellos por los políticos corruptos. Bueno, la realidad es que escucho los discursos de la vieja izquierda y derecha y siguen el siglo pasado. Izquierda y derecha peleándose pero sin propuestas. Lo que le falta a España son reformas. Este país no ha hecho reformas en la última década. Hemos perdido una década. Desde la última etapa de Zapatero, Rajoy se le entregó una mayoría absoluta y no hizo las reformas que hacían falta, ni en educación, ni en justicia, ni en administración pública, ni en empleo. En definitiva, hemos perdido una década. Y yo les digo a los españoles que nos estén viendo que no nos podemos permitir otra década perdida peleándose rojos, azules y azules y rojos. Este país tiene que hacer un pacto educativo para ponerse a la cabeza de la revolución educativa que merece este país, la economía del conocimiento. Pero este país tiene que hacer empleo y dar empleo de calidad. Solo 1 de cada 10 contratos son empleos fijos. Todos los demás que se han hecho con el señor Sánchez y con el señor Rajoy son contratos basura. Y lo saben bien los que nos están viendo que entran y salen del mercado laboral. Los autónomos son aquellos que siempre pierden. Son lo peor de ser empresarios y tienen lo peor de ser trabajadores. Yo propongo ser el gobierno de los autónomos, que los autónomos sean los protagonistas de esta legislatura. En definitiva, a los únicos que les ha ido bien estos últimos meses en el gobierno, o en este caso en su bolsillo, es a los amigos de Sánchez, a los 500 enchufados en las empresas públicas. Mucha gente nos está viendo y sabe lo difícil que es hacer una oposición y lo duro que es para cobrar 1.500 euros. El señor Sánchez coloca a sus amigos al frente de Correos, a su ex jefe de gabinete, para que cobre 200.000 eurazos y no sabe pegar un sello. Esa es la realidad de la economía, no de mérito, sino de enchufes. Yo quiero una economía de mérito, de capacidad, donde quien se esfuerza tenga premio. Por tanto, bajada de impuestos, apoyo a los que crean riqueza, contratos de calidad, pacto educativo y menos peleitas entre la vieja izquierda y la vieja derecha. Pablo Iglesias cierra este primer minuto y medio y luego les pido que abran juego. Bueno, yo creo, me voy a permitir proponer a mis compañeros de debate que por una cuestión de respeto a la gente que nos está viendo respondamos a lo que se nos pregunta. Porque si no, la gente tiene la sensación de que todos venimos con un monólogo aprendido, soltamos una chapa independientemente de la pregunta que nos haga el moderador. Usted nos preguntaba por política fiscal. Por impuestos. Pues le voy a leer el artículo 31 de la Constitución española. Dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirados en los principios de igualdad y progresividad. Bueno, este artículo de la Constitución no se cumple. No tenemos un sistema fiscal progresivo. ¿Cuál es el debate fundamental cuando hablamos de política fiscal? ¿A quién le subimos los impuestos y a quién se lo bajamos? Nosotros pensamos que la gente trabajadora, que los autónomos, que la pequeña empresa ya pagan muchos impuestos. Y por eso decimos que hay que bajar el IVA a los productos de primera necesidad, que los productos veterinarios se les tiene que reducir el IVA, que los productos de higiene femenina se les tiene que reducir el IVA. Y al mismo tiempo decimos que es una vergüenza que los bancos no paguen en la práctica impuesto de sociedades en este país. Los bancos tienen que pagar, tienen que devolver mediante un recargo los 60.000 millones de euros que los ciudadanos les prestaron, porque cuando un banco va a desahuciar a una familia no le perdona la deuda, y al mismo tiempo hay que hacer un impuesto para los grandes patrimonios, porque no puede ser que siempre la gente trabajadora sea la que paga impuestos y que haya una minoría de privilegiados que no hacen ese esfuerzo. Creo que es lo que se nos preguntaba. ¿Qué política fiscal vamos a hacer? ¿Le veía al señor Rivera hacerme alguna seña? No, es que el señor Iglesias se le ha olvidado decir que quieren subir el IRPF a las clases medias. Solo habla de algunas cuestiones. Si viene el señor Iglesias de ministro y vicepresidente del señor Sánchez, cójanse la cartera, porque van a ir a saco. Van a intentar subir todos los impuestos porque es su filosofía. Yo, en cambio, quiero que los impuestos sean moderados. La sociedad merece impuestos moderados para que la economía funcione. Les voy a poner el paradigma de un impuesto injusto y absurdo, el impuesto de sucesiones, un impuesto que todavía existe en comunidades gobernadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Yo creo que es un impuesto que hay que quitar. Y no se quitó esta legislatura porque el señor Sánchez y el señor Iglesias lo impidieron. Por muy pocos votos, la ley que trajo Ciudadanos no salió adelante. Miren un paradigma y un ejemplo. Un chico de 10 años, Antonio, está arruinado con el impuesto de sucesiones. Un niño de 10 años
tiene una hipoteca de 60.000 euros por un impuesto injusto, es decir, por lo que hereda del esfuerzo de su padre. Yo no quiero que el esfuerzo se penalice, quiero un país donde el esfuerzo se premie. Así que vamos a suprimir el impuesto de sucesiones, que es un impuesto absurdo, un impuesto que perjudica a las clases medias. ¿Cuál es el principal desafío que tiene la sociedad española? La desigualdad. Y por tanto lo que tenemos que apostar es por la justicia social. Y la justicia social solamente se puede lograr si tenemos justicia fiscal. Claro, uno ve las propuestas de revolución fiscal que dice el señor Casado o la derecha, ¿no? Y claro, las ve profundamente injustas y además profundamente irresponsables. Profundamente injustas porque solamente benefician al 5% de los contribuyentes con más renta, con más patrimonio, con más riqueza de nuestro país. Y son también irresponsables porque suponen una merma de la recaudación de ingresos públicos en nuestro país de 18.000 millones de euros. 18.000 millones de euros. Para que se hagan una idea los telespectadores de lo que está proponiendo la derecha, es el 25% del gasto total de todas las instituciones en sanidad pública. El 37% de lo que nos gastamos todos en educación pública. 18.000 millones de euros es el déficit que tiene la Seguridad Social ahora mismo en nuestro país. Es decir, la derecha no está proponiendo menos impuestos a la clase media trabajadora. Lo que está proponiendo es menos impuestos para los de siempre, para los de la clase alta, y a cambio más recortes y menos estado del bienestar para la clase media trabajadora. Es curioso que el diputado que votó al mayor hachazo de la historia de la democracia, bajando el sueldo de los funcionarios, congelando las pensiones, hable de recortes en el gasto social, que con el gobierno del Partido Popular incrementó 26.000 millones de euros para empezar por los estragos que causó la crisis económica de la izquierda, con 3,5 millones de personas que se fueron a la calle. Nosotros, desde que hemos gobernado en los 90 y también en el 2010, hemos creado más de 6,5 millones de puestos de trabajo, 6,5 millones haciendo reformas fiscales. Por ejemplo, la del año 96... duplicó la recaudación bajando un 5% los impuestos a todos los españoles. La que propongo yo ahora no son 18.000 millones de euros, son 16.000 millones de euros, que es bastante. Solo este año el señor Sánchez, por las reformas macroeconómicas que se encontró aplicadas por el Partido Popular, ha recaudado 26.000 millones de euros más. Lo que pasa es que en vez de bajar impuestos, en vez de amortizar deuda, en vez de cumplir con el déficit, lo que hace es pactar unos presupuestos prácticamente comunistas en los que se suben los impuestos 6.000 millones de euros y en los que directamente, en vez de recuperar la economía, tenemos unas cifras que empiezan ya a desacelerar. Pongo un ejemplo muy concreto. El día en el que el señor Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, en España se creaban 7.900 empleos al día. El día en que convocó las elecciones se destruían 6.800 empleos al día. Por tanto, las recetas macroeconómicas del Partido Popular siempre han dado resultado. La subida de impuestos, de deuda, de déficit y de despilfarro del Partido Socialista acaban como la Junta de Andalucía, sacando a gente de la lista de espera y, eso sí, 7.000 andaluces sin poder recibir la casa de sus padres y abuelos porque tenían impuestos de sucesiones. Por eso quiero suprimirlo. Hay varias soluciones. Yo le doy la palabra a quien quiera. Pablo Iglesias, que enarcaba las cejas cuando hablaba de comunistas. Pedro Sánchez, cuando hablaba de las recetas económicas. Y al señor Rivera le recuerdo que cierra el turno. Tiene 2 minutos, pero puede dosificarlo. Señor Iglesias. O sea, yo creo que la gente no es idiota. Hay mucha gente que nos está escuchando ahora y que sabe lo que es pagar impuestos, porque son autónomos o porque son trabajadores por cuenta ajena y tienen una nómina, o porque tienen que ir al supermercado todos los días y adquirir productos de primera necesidad, o gente con muchas dificultades económicas que ve cómo los suministros energéticos, la luz, la calefacción, el gas, les obligan a pagar un IVA muy alto. Por lo tanto, lo que hay que hacer con toda esa gente, que es la mayoría de los ciudadanos, es bajarle los impuestos. Y nosotros hacemos propuestas muy concretas de bajada del IVA del 10 al 4% en los suministros básicos, que los consumidores vulnerables puedan tener una protección, que los productos de higiene femenina puedan bajar el IVA, que al mismo tiempo los servicios veterinarios bajan del 21 al 20. Pero decimos también cómo se puede consentir que en este país los bancos en la práctica no paguen impuesto de sociedades. Nosotros decimos, es muy difícil que haya un gobierno que haga que los bancos paguen impuestos si al final hay partidos políticos que se financian en campaña a través de los bancos. Y decimos también, ¿cómo puede ser posible que no haya un gobierno que pida a los bancos el rescate bancario de los 60.000 millones de euros que era de la ciudadanía? Una política fiscal responsable no tiene que ser comunista, como dice el señor Casado. Se tiene que acercar a lo que hacen en Europa. Estamos a 8 puntos porcentuales de distancia en presión fiscal, en justicia fiscal respecto a los países europeos de nuestro entorno. Lo único que estamos planteando es que se cumpla la Constitución española y que haya un sistema fiscal redistributivo para que cada uno pague en función de lo que gana.
O la realidad de lo que dice el señor Iglesias, que va a ser el vicepresidente con el señor Sánchez si no lo impedimos, es que le van a meter la mano en la cartera a los ciudadanos. Vamos a decirlo claro, quieren subir el IRPF por encima del 50% marginal. Eso es un saqueo, eso es confiscatorio. Yo no creo que a un ciudadano se le tenga que quitar más de la mitad del esfuerzo que hace trabajando. Esa es la política bolivariana, la economía que ya conocemos de Pablo Iglesias. Esa es la realidad. Si ustedes votan al señor Sánchez o al señor Iglesias, que es lo mismo, van a votar una economía del pasado. Yo propongo apoyar a los autónomos, que son los protagonistas. Miren, una revolución para los autónomos es necesaria. Los autónomos no tienen derecho a paro como lo tiene un trabajador por cuenta ajena. Yo me comprometo cuando sea presidente, en este caso, que tengan el mismo derecho a paro los autónomos que los trabajadores por cuenta ajena. Y también quiero que los padres y madres que son autónomos no paguen la cuota durante 2 años y una tarifa plana de 24 meses. Si no ayudamos a los que crean empleo, si no ayudamos a los que crean riqueza, a los que se la juegan, este país no se levanta. Yo quiero un gobierno del esfuerzo y no un gobierno, en este caso, que suba los impuestos a los que se esfuerzan. Les recuerdo que dentro de un orden pueden ser desordenados, pueden interrumpirse y facilitar el debate. Bueno, es que uno ya está acostumbrado a estas mentiras, ¿no? A las falsedades, a las descalificaciones hiperbólicas de la derecha, del señor Casado, del señor Rivera, ¿no? En lugar de un detector de mentiras habrá que poner un detector de verdades a ver si dicen alguna verdad. Hombre, usted también con la tesis doctoral puede decir la verdad también. En estos 12 últimos meses se están creando 1.483 empleos diariamente. Repito, 1.483 empleos diariamente. El peor dato Por cierto, hemos aumentado la 2014 protección social también a los trabajadores autónomos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros empezamos a gobernar en junio del año pasado y lo que hemos hecho ha sido poner un plan de empleo digno en marcha, que ha regularizado 190.000 contratos temporales en indefinidos. Hemos puesto en marcha un plan de lucha contra el paro de larga duración. Hemos puesto en marcha un plan de lucha contra el desempleo juvenil, con el compromiso de movilizar 2.000 millones de euros para en 3 años reducir en 10 puntos la tasa de desempleo juvenil. Hemos aprobado un Real Decreto Ley de medidas de igualdad laboral. Ahí está el permiso de paternidad. Hemos aprobado también el registro de jornada laboral para que los trabajadores cobren las horas extraordinarias que ahora mismo están haciendo gratis. Y también hemos aprobado un plan de retorno para que 23.000 estudiantes, emigrantes, puedan regresar a su hogar. Y efectivamente hemos subido el salario mínimo interprofesional. Lo hemos subido a 900 euros. La mayor subida que se ha producido desde el año 1977 en nuestro país. Y lo hemos hecho no solamente por una cuestión de justicia, sino también por una cuestión de revertir la devaluación que los trabajadores durante estos últimos 7 años han sufrido con la administración del Partido Popular. Cuando entra el Partido Socialista por la puerta, el empleo sale por la ventana. Pero si es que ha pasado siempre. Este gráfico hace la evolución del paro. Desde que gobernó Felipe González, vemos cómo subía, con Aznar ha bajado, con Zapatero vuelve a subir, con nosotros baja el paro y ahora las cifras que se dan las tengo que desglosar más en concreto para ver quién miente. Esta es la evolución del empleo. En el segundo trimestre del 18, esto es lo que se creaba y ahora en efecto se crea, pero muchísimo menos. Lo dice la Comisión Europea, lo dice el FMI, lo dice el Banco de España. El déficit público está otra vez, como siempre con la izquierda, disparado. Ya empieza otra vez a repuntar. Por tanto, claro, sinceramente, ¿qué es eso de que subir los impuestos 1.000 euros de media por contribuyente al año del Partido Socialista es una cosa justa y bajar los 700 euros al año por contribuyente, como plantea el Partido Popular, no? Y suprimiendo también esa tarifa plana de 2.500 euros al año para los nuevos autónomos. O, por ejemplo, ¿es que es muy social subir el impuesto del diésel un 31% por carburante a 17 millones de conductores? ¿Qué pasa? ¿Que los que no tenemos un avión, los que tienen un coche diésel, tienen que pagar un 31% más? ¿Es social subir 6.000 millones de euros de impuestos a los españoles? Yo creo sinceramente que no, y por eso, cuando lleguemos a la presidencia del Gobierno, volveremos a bajar los impuestos. Les recomiendo que vayan viendo de refilón, aunque sea de reojo, los tiempos, por si quieren guardarse unos segundos al final. Le queda un minuto para cerrar al señor Rivera y le queda algo más de tiempo a Pablo Iglesias, que también quiere intervenir, creo, ¿no? Fíjense ustedes, yo me conformo con que el próximo Gobierno cumpla algunos artículos de la Constitución. El 35.1 dice: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y, ojo, a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Este artículo de la Constitución no se cumple. Y para que se cumpla hay que hacer cosas muy sencillas. La primera, acabar con la estafa de la temporalidad.
que produjo 2 reformas laborales, primero la del Partido Socialista y luego la del Partido Popular. Hay gente que nos ve que no para de concatenar contratos temporales y eso es una tomadura de pelo, y nosotros proponemos algo muy sencillo: los contratos temporales por causas muy justificadas y máximo de 6 meses. Y a propósito de los autónomos, señor Rivera, yo le hago una pregunta. ¿Los autónomos que tienen un solo pagador, está usted de acuerdo con que tengan inmediatamente una relación laboral? Porque hay muchos jóvenes que nos están viendo que son falsos autónomos, que solo tienen un pagador y les tratan como si fueran empresarios cuando son trabajadores. A propósito del salario mínimo, en honor a la verdad, señor Sánchez, con esto que decía usted del detector de verdades, subimos el salario a 900 euros porque nos costó Dios y ayuda sacárselo a ustedes. Lo estuvimos negociando usted y yo mano a mano. Pero en honor a la verdad, diga usted, si no es por los de Podemos, usted no sube el salario mínimo, porque cuando pactó con el señor Rivera, pactaron una subida del 1%. Cuando lo acuerdan con nosotros, el salario mínimo sube más, que es toda la historia de nuestro país. Y aún así estamos muy lejos de salarios mínimos de otros países europeos y lo podemos subir mucho más. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Y quiero tener un compromiso con los jóvenes que se manifiestan todos los viernes en favor de una España y un mundo sostenible. Nosotros, durante estos 10 meses, lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y eso va a suponer la movilización de 200.000 millones de euros en recursos públicos y privados para crear en torno a 350.000 empleos en la economía verde. El desarrollo sostenible también va a ser un compromiso del Gobierno socialista. Sus últimos 12 segundos, señor Casado. Sí, hablamos de temporalidad. El empleo indefinido, que había crecido un 30% con nosotros, cae después de 60 meses y ya se desploma, como siempre. Por tanto, no pueden dar lecciones ni de empleo, ni de déficit, ni de deuda, ni tampoco de subida de impuestos, porque tiene usted el récord. La realidad es que tanto con los gobiernos anteriores como con este, 9 de cada 10 contratos son basura. Yo propongo un contrato único desde el primer día, estable, fijo, indefinido, para que quien empiece a trabajar tenga futuro. Pero he escuchado muchas cosas aquí decir por parte del señor Casado que creo que olvida lo que ha hecho su partido. ¿Dónde estaba usted, señor Casado, cuando el Partido Popular subió el IVA y el IRPF? Ya se lo digo yo, en el escaño votando a favor. Usted ha participado de la mayor subida de impuestos del Partido Popular. ¿Dónde estaban ustedes cuando se subía los impuestos por parte de Montoro? Allí. Señor Casado, si tenemos que llegar a un acuerdo en el futuro, tendremos que cambiar la política suya, la de Montoro y la de Rajoy, por políticas liberales. En definitiva, si no nacen hijos, este país no tiene futuro, lo entiende cualquiera. Y además es un derecho. Yo creo que tener hijos y tener familia sea un derecho, no un milagro, no un lujo. Hoy se ha convertido en un lujo para mucha gente que nos está viendo, que sabe
que no puede tener hijos o que es muy difícil tener un hijo y no poder tener el segundo. Así que a todas las familias que nos vean, da igual si son monoparentales, familias tradicionales, familias LGTBI, familias de custodia compartida, familias con adopción, todas esas familias van a tener al Gobierno de Ciudadanos a su lado. Ellos son los protagonistas de la economía y yo quiero que la economía de España, para pagar esas pensiones del futuro, haya natalidad. Así que cambiemos las políticas porque el PP y el PSOE son los culpables de que en 40 años este país haya ido perdiendo natalidad. Si no nacen hijos es porque hay precariedad laboral y por las políticas antiguas del bipartidismo. Señor Iglesias. A mí algo que me llama la atención es que comparto debate con partidos que cuando se habla de ciertos temas se autoproclaman constitucionalistas, pero que ignoran permanentemente la Constitución cuando la Constitución habla de derechos